Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mi Padre trabaja siempre. Bueno, la traducción que tengo ahora, antiguamente se decía eso: mi Padre trabaja siempre, mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. A mí me gusta más la antigua de mi Padre trabaja siempre, porque me imagino a Dios Padre, vamos. A Dios Padre siempre pendiente de sus hijos, siempre, pues eso, velando por sus hijos. No está tranquilamente sentado, pues entretenido en sus cosas, si quieres, jugando con el móvil o viendo la última noticia de no sé dónde o viendo tal, mientras que los hijos no se enteran de nada, ¿no? Está lo suyo y pues uno se cae en el columpio, el otro se pelea con un amigo, el otro pues y no se entera de lo que pasa, ¿no? No, mi Padre trabaja siempre. Y dice el Evangelio que por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Bueno, esto es lo que ya comentábamos en el Evangelio del domingo, cómo efectivamente Jesús inaugura, digamos, o inicia un modo nuevo de dirigirse al Padre. Por supuesto que Dios era el Padre del pueblo de Israel, por supuesto que sabían que era el Padre de los elegidos, pero Dios no solamente es Padre del pueblo, sino que es Padre cariñosísimo y volcado con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús les dice. Y además añade para que sus dudas o sus vacilaciones, o en cambio sus ideas claras de que estaba haciéndose igual al mismo Dios, les dice: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Para que os quede claro, Jesús hace muchos milagros. Esos milagros no son milagros, digamos, por necesidad. Leía estos días como, pues, en la época de Jesús, incluso y después posteriormente, había algunos maestros o maestros de la ley, o gente santa en el pueblo de Israel, que alguna vez hacían algún milagro por su oración, es decir, le pedían a Dios que hiciera ese milagro. Pues no sé, curar a una persona de la fiebre, o algo parecido a algunas cosas de las que hacía el Señor. Pero el Señor siempre tiene un plus que solamente lo hace el Señor, que es que le pide a los que los hace que tengan fe en Él. Tengan fe en Él. Bueno, pues nosotros somos conscientes de que ese Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos acompaña en el sagrario y que está ahí con nosotros, pues es el que nos va enseñando cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Porque Él solamente nos dice lo que ha visto hacer a su Padre.
Y nos habla de la justicia, de que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Por lo tanto, a quien hemos de acudir como mediador o como conseguidor de las cosas que necesitamos es al Padre, al Hijo, perdón, a Jesús. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es más, si creemos en sus palabras, si creemos en lo que Él nos dice, tenemos la certeza de que para nosotros no habrá un juicio al estilo de como uno podía pensar que iba a ser el juicio, que es el modo no sé, del juez que dicta sentencia por encima de lo que sea, ¿no? El otro día me contaba, hablando de esta tierra donde he vivido unos años, me refiero a México, donde una persona un abogado español que iba para allá, pues necesitaban pues que le devolvieran un dinero y que tal, por la empresa. Y entonces, bueno, solicitaron que no fuese en un lugar donde no hay mucha seguridad en el país. Por no decir nada. Pues, y entonces este hombre me decía, pues mire, estuvimos allí negociando, pero la juez no se vino a razones y dijo que nos presentamos en tal estado al juicio y los abogados mexicanos que teníamos dijeron, nosotros nos vamos. Y yo dije, entonces, ¿qué pasa? Te dijeron que fuera el españolito, el gachupín dirían allí. Y me decía, no, yo tampoco fuimos, perdimos el dinero, pero estábamos dispuestos a arriesgar la vida, ¿no? Por lo que pudiera ocurrir, así que pasamos del tema y punto. Bueno, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y eso a nosotros nos da una gran seguridad, porque vemos cómo son los juicios humanos, vemos cómo son los razonamientos humanos, vemos cómo entienden la gente humana las cosas y cómo hay esos enfrentamientos, esas peleas, esos engaños, esos fraudes, esos digamos politiqueos, vamos a decirlo de ese modo, que nos asusta, pero en cambio vino al mundo para que los hombres tuvieran luz y se salvaran por Él. Vino al mundo para que los hombres dejaran de debatirse en las tinieblas y al tener luz pudieran hacer el mundo un lugar donde todas las cosas sirvieran para dar gloria a Dios y ayudaran al hombre a conseguir su último fin. Por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque Él nos ha comunicado esa luz y por tanto, a pesar de el ambiente por donde podemos vivir, el ambiente que nos rodea, antes se hablaba de México, pues ahora están ahí con un debate amplio con el tema en el fondo, este presidente quiere continuar 11 años, cosa que por ley está prohibido, es decir, ni el alcalde, ni el presidente del país, ni los gobernadores pueden prolongar sus mandatos, y este quiere hacerlo. Entonces están ahí viendo cómo pueden conseguir que no lo haga. Pero bueno, quiere decir que nosotros tenemos luz, tenemos conciencia de la razón de ser de las cosas, tenemos el sentido de las cosas. Fuera de Cristo solo existen las tinieblas y el pecado. Y quien rechaza a Cristo se queda sin luz y ya no sabe por dónde va el camino. Queda desorientado en lo más íntimo de su ser. Durante siglos muchos hombres separaron su vida, el trabajo, el estudio, los negocios, las investigaciones, las aficiones, las separaron de la fe. Y como consecuencia de esa separación
las realidades temporales quedaron desvirtuadas, como al margen de la luz de la revelación. Me estoy acordando de las palabras del Papa emérito Benedicto XVI, que entonces era cardenal Ratzinger, hablando de la Ilustración y hablando de la enciclopedia, de ese movimiento surgido a raíz de la Revolución Francesa o con ocasión de la Revolución Francesa, en el que los hombres constituyen un Estado o un gobierno o una constitución en la que vamos a prescindir de Dios, como si Dios no existiera, para que todo el mundo, para que nadie quede excluido. Y realmente lo que ocurre es que quedan excluidos todos, porque si prescindimos de Dios, ya no se tiene sentido quién es el que tengo delante. Ya no sé quién es. Ya pierde el sentido. Ya pierde su dignidad. Ya pierde... Y yo también. Y ocurre que pues tuvimos en el siglo XX 2 grandes guerras mundiales, más pues los estados totalitarios que mataron a millones de personas. Por eso es importante decirle a las personas que Cristo tiene que estar presente en sus vidas y que no pueden funcionar al margen de Dios, y que esa separación que te decía antes entre fe y razón, entre fe y vida, no se puede dar, porque son muchas las generaciones que se están perdiendo para Cristo y para la Iglesia en estos años, y porque desgraciadamente desde estos lugares se envía al mundo entero la cizaña de un nuevo paganismo. Estas son palabras un poco ya antiguas, ¿no? Pero son reales, de San José, de Álvaro del Portillo, de Beato Álvaro del Portillo. Son reales, porque lo que está diciendo es que, oye, aunque hoy día se puede decir que ha cambiado los centros de influjo del paganismo, pero bueno, lo mismo. Este paganismo contemporáneo se caracteriza por la búsqueda del bienestar material a cualquier coste y por el correspondiente olvido, mejor sería decir miedo auténtico, pavor, de todo lo que pueda causar sufrimiento. Con esta perspectiva, palabras como Dios, pecado, cruz, mortificación, vida eterna, resultan incomprensibles para gran cantidad de personas que desconocen su significado y su contenido. ¿Habéis contemplado esa pasmosa realidad de que muchos quizá comenzaron por poner a Dios entre paréntesis, ya hablábamos de esto antes, en algunos detalles de su vida personal, familiar y profesional? Pero como Dios exige, ama, pide, terminan por arrojarle como un intruso de las leyes civiles y de la vida de los pueblos. Con una soberbia ridícula y presuntuosa, quieren alzar en su puesto a la pobre criatura, perdida su dignidad sobrenatural y su dignidad humana. ¿Qué es que ese es el problema? Porque pierde su dignidad humana y su dignidad sobrenatural. Y reducida, no es exageración, está a la vista en todas partes, al vientre, al sexo, al dinero. Estas palabras de una carta pastoral del Beato Álvaro del Portillo del 25 de diciembre del año 85 siguen siendo actuales, y entonces el mundo se queda en tinieblas, y nosotros con nuestra unidad de vida hemos de iluminar y hemos de dar sentido a las realidades concretas de la vida. Por eso hemos de continuar pues difundiendo a su alrededor el sentido de la unidad de vida. Y de luego, de modo específico, los seglares. No es separación, no tienen que separarse de Dios para ir al mundo, porque ese mundo secular del siglo, de lo que realizan
miles de millones de personas en medio de la calle, en sus circunstancias profesionales, sociales, familiares, etcétera, no está al margen de Dios, sino que hay que meter a Dios en las entrañas de ese proceso, como la levadura dentro de la masa para transformarlo. El otro día le explicaba a los niños de primera comunión lo que es la levadura, porque nunca han visto la levadura, porque claro, por supuesto, estos niños se han ido a una panadería, es una panadería de estas de pan de diseño, entre bromas, y nunca han entrado de la parte del horno donde hace calor, donde hace y por supuesto no han ido a una panadería de pueblo donde allí, yo recuerdo un amigo mío que es panadero en uno de los pueblos de Galicia, un tiempo estudiando con él, pues como lo que la razón de ser de la levadura, y como la levadura pues se mete en la masa, y bueno, y además se preparan varias hornadas, y las hornadas no se preparan en un minuto, sino que se preparaban pues a lo largo de la noche, para que por la mañana temprano ya se pudiera repartir el pan, porque además no se trataba de venderlo solo en la panadería, sino que había que coger el coche y había que ir por los pueblos y aldeas repartiendo el pan. Pues le está explicando lo que es la levadura a los niños, porque no saben lo que es. Hay que poner a Cristo en la cumbre de esas actividades. Y hay que meternos en las entrañas. Se han abierto los caminos divinos de la tierra, le gustaba decir a San José María. Los caminos divinos. Esto lo contaba este sacerdote y periodista que ha fallecido, que trabajó también en la televisión, trabajó en la radio, en la televisión, escribió libros, artículos, se llama Martín Descalzo. Un compañero de la tele me cuenta que cuando visitaba con su equipo Egipto para realizar varias filmaciones, fue recibido en el Cairo por el director general de la televisión egipcia, ya de esto hace ya pues unos 50 años, o por lo menos 40, y que después de darles todas las facilidades para su trabajo, el director general de la televisión egipcia, se despidió de ellos regalándoles un ejemplar del Corán, no sin antes poner respetuosamente los labios sobre la portada del libro. Que Alá os proteja en vuestra tarea, les dijo. Y lo hizo con un respeto, una naturalidad tal que el grupo de españoles no creyentes, la mayoría, se sintió sinceramente emocionado. Díganme, ¿quién de ustedes, dice este periodista y sacerdote, regalaría una Biblia con esa espontánea sinceridad? Me temo que todos encontraríamos 8.000 razones para no hacerlo. ¿Qué van a pensar? ¿Quién sabe si serán creyentes? A lo mejor se ríen del regalo. La verdad es que lo más sorprende de un viaje por Oriente es la absoluta naturalidad con la que los religiosos se insertan en la vida de los creyentes. Pero aquí es otra cosa. Aquí nos da vergüenza demostrarlo en público. Un amigo me contaba que una de esas largas esperas en los aeropuertos decidió rezar el rosario. Y su mujer le decía, pero pasa las cuentas en el bolsillo. Se van a reír de nosotros. Y mi amigo le respondió, si aquella parejita del sillón de enfrente no le da vergüenza versarse en público, ¿por qué me va a invitarla a rezar? Bueno, pues ya digo, esto es de hace ya 40 años, ¿no? Pero bueno, es realidad. Es decir, que a lo mejor nos da vergüenza. Hombre, el otro día iba yo en bicicleta pasando por aquí, por el día 19 de marzo, pasé por delante de la ermita de Valverde, de hecho entré dentro de la ermita de Valverde y había varios niños jugando, sobre tal, y había una pareja de hombres conocidos, por lo menos uno de ellos, que estaban rezando el rosario y llevaban el rosario en la mano allí abierto, ¿no? Y rezando el rosario, pues estarían haciendo una romería a la Virgen de Valverde, cosa que les saludé, que pasaba en bicicleta y después ya entré en la ermita. Pues sí, que no nos dé vergüenza manifestar nuestra fe en público, que si se abre la cartera para pagar la tarjeta y aparece una estampa de la Virgen, pues no pasa nada, absolutamente nada, No pasa nada. Recuerdo pues de un subrogatorio que tenía
Y son tantos que tenían encima de la mesa pues la fotografía de su familia numerosa. Y cuando llegaban clientes o gente a hablar con él, por lo que sea, pues veían la fotografía y todos le miraban con... O cuando te pones delante de una furgoneta y ves detrás de la furgoneta pues las pegatinas estas de papá, mamá, un niño, otra niña, un niño, y después de 5 o 6 o 7 u 8 pues ves el perrito a lo mejor. Bueno, pues estupendo, ¿no? Pues eso está muy bien, porque la gente se fija, la gente se fija. No hay que dar vergüenza de vivir la fe. El cristiano coherente con su fe es sal, que da sabor y preserva de corrupción. Para esto cuenta sobre todo con su testimonio en medio de las tareas ordinarias. Si los cristianos viviéramos de veras conforme a nuestra fe, se produciría la más grande revolución de todos los tiempos, dice San José María. La eficacia de la corrección depende también de cada uno de nosotros. Medítalo, escribe en surco. La eficacia de la corrección de salvar a las almas depende también de cada uno de nosotros. Por eso nos preguntamos, ¿yo vivo la unidad de vida en cada momento de mi existencia? En el trabajo, en el descanso, en el deporte, en la vida familiar, en la vida de relaciones, en todo momento. No olvides que todas las criaturas fueron puestas al servicio del hombre. Eso ahora con la reforma que quieren hacer ahora en la educación en España, ¿no? De denominados animales, creo que son sintientes, sintientes se puede poner, y quieren dejar al margen de la historia el descubrimiento de América. Pues bueno, si quieren cambiar la historia, todas las criaturas fueron puestas al servicio del hombre dentro del orden establecido por el Creador. Y Adán, con su soberbia, introdujo el pecado en el mundo. Adán y Eva, que sí existieron, me lo preguntaba esa niña el otro día, rompiendo la armonía de todo lo creado y del mismo hombre. Eso explicaba el otro día un señor. Cuando se rompe la armonía con Dios, pues ya el cuerpo no obedece a la cabeza humana y el mundo no obedece al cuerpo. Se rompe esa cadena. Y el hombre queda profundamente herido con dificultad para saber y para conseguir su bien verdadero. Como decía el Papa San Juan Pablo II, rompió la alianza con Dios, sacando como consecuencia de ello, por una parte, la desintegración interior, que te decía, ya el cuerpo no te hace caso, y por otra, la incapacidad de construir la comunión con los otros. Ese desorden introducido por el pecado, que llegó más allá del hombre, afectando también a la naturaleza. Y hacen esos desequilibrios. Pero bueno, nosotros, por la redención realizada por Cristo, podemos volver a reconstruir. Dice la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora ya no es sagrada, ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el Dicasterio, con la reforma última, Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pues entonces se llamaba Sagrada Congregación, en la Instrucción Libertatis Conscientiae del año 1986 decía, el pecado del hombre, es decir, su ruptura con Dios, es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. Para comprender esto, muchos de nuestros contemporáneos deben descubrir nuevamente el sentido del pecado. Dios, en su infinita misericordia, se compadeció de este estado en el que había caído la criatura y nos redimió por Jesucristo. Dentro de pocas 2 semanas celebraremos la Semana Santa y recordaremos y viviremos
pues lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nos toca a nosotros los cristianos, principalmente a través de nuestro trabajo convertido en oración, hacer que todas las realidades terrenas se vuelvan medio de salvación, porque sólo así servirán verdaderamente al hombre. Decía el beato Álvaro del Portillo en esa carta que te citaba antes: hemos de impregnar de espíritu cristiano todos los ambientes de la sociedad. No os quedéis solamente en el deseo. Cada uno, allá donde trabaje, ha de dar contenido de Dios a su tarea y ha de preocuparse con su oración, con su mortificación, con su trabajo profesional bien acabado, de formarse y de formar a otras almas en la verdad de Cristo, para que sea proclamado Señor de todos los quehaceres terrenos. De todos los quehaceres terrenos, dignos y nobles, claro está. Dignos y nobles. El otro día me consultaba y me decía una persona que al final había rechazado ese trabajo que le ofrecían, buen trabajo, es decir, bien remunerado, que le ofrecían, porque no le parecía moral. Y decía: ¿cómo voy a decir yo a mis hijos en qué trabajo? Bueno, pues eso, mientras que sea digno y noble, ahí está. Cuenta Pilar Urbano, ya cuando publicó este libro, ya hace años, este libro sobre la reina Doña Sofía. Dice: la reina Doña Sofía recuerda su conversión al catolicismo. Pocas diferencias había encontrado con la ortodoxia griega en el terreno doctrinal, salvo el primado del romano pontífice. Pero le había llamado la atención, en lo referente a los ornamentos, que en su tierra no se acostumbraba a comulgar con la frecuencia que veía en España. Explica Pilar Urbano: en efecto, en Grecia, por lo visto, se suele comulgar una vez a año solamente, aunque era inconveniente hacerlo más veces. A ella, Doña Sofía, le llamó la atención el número elevado de personas que recibían la Eucaristía los domingos en España, y también que bastantes lo hicieran a diario. Admite que con el pasar del tiempo también sufrió cierta decepción, porque había pensado que se tratarían de cristianos buenísimos, pero no siempre era así. Para algunos, decía textualmente, una cosa era el catolicismo dentro del templo y otra cosa su conducta moral en la calle, en el trabajo, con su familia. Eso me desconcertó y me decepcionó. Pilar Urbano, libro La Reina. Bueno, realmente es algo que ya no ocurre, o por lo menos no ocurre en gran medida, porque los cristianos, como decía San Juan Pablo II al comenzar el año 2000, los cristianos sin oración es cristiano de riesgo, y esos cristianos de riesgo pues han ido desapareciendo. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir reconquistando y reevangelizando y volviendo otra vez a poner a Cristo en medio del mundo. Así que hemos de vivir esa unidad de vida. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos. Nos podemos preguntar: ¿estoy haciendo todo lo que puedo para llevar esto a la práctica? Me di cuenta de que para esto necesito tener cada vez más esa honda unidad de vida, en la que la oración, el trabajo y el apostolado, tanto en la vida familiar, no pueden estar separados, ni puede uno comerse al otro, ni puede uno pues ir en detrimento del otro, al contrario. Por eso procuremos vivir cada momento de nuestra vida, cada momento con Cristo y en Cristo, cada uno de esos instantes de nuestra existencia, en el trabajo, en la familia, en la calle, con los amigos, con la piedad personal
que orienta la vida, dándole impulso, contenido, hasta convertir cualquier quehacer más pequeño en un acto más de amor a Dios, en abrir una puerta, en cerrar una puerta, en subir una persiana, en bajar una persiana, lo que sea, en poner lavaplatos, en quitar lavaplatos. Si procuramos trabajar bien y poner en nuestros quehaceres esa dimensión trascendente que da el amor de Dios, esas tareas nuestras serán salvación para las almas. Y además haremos un mundo más humano. Más humano. Pues, como decía San José María, non es abreviata manus Domini. No se ha hecho más corta la mano de Dios. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y de los astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo en el sucederse de la historia, todo en una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena. Pues le pedimos a la Virgen Santísima, a la esposa de Dios Espíritu Santo, que remueva las almas de muchas personas, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, sanos y enfermos, para que sean sal y luz en esas realidades terrenas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.